Vamos a Profe, empezar. Ajá, perdón. El trabajo colaborativo es sobre árboles y álgebra booleana, ¿verdad? sí, exactamente. Solamente lo que vamos a ver hasta hoy, ¿verdad? Y ya lo que vemos el jueves, pues lo estaríamos evaluando en la tarea 3. Oh, Ahí. gracias, Bueno, profe. con mucho gusto. Bueno, chicos, vean, la clase anterior estuvimos viendo la definición de lo que es un árbol, la caracterización y estuvimos viendo un poquito cómo identificar árboles y subárboles. Quedamos, si no me equivoco, en la parte de poder etiquetar árboles. Ok, recordemos que un árbol al fin y al cabo viene siendo una relación que cumple con ciertas condiciones. Para que sea un árbol, no deben existir ciclos en el árbol o en la relación, debe tener una única raíz y en este caso, en cada vértice distinto de la raíz del árbol, tiene grado interno 1, pero la raíz del árbol tiene grado interno 0. Además, todo árbol se caracteriza por ser irreflexivo, asimétrico y no es transitivo. Eso es muy importante que lo recuerden, porque más adelante, el jueves, vamos a revisar lo que son los árboles de expansión. Y para ello tenemos que recordar las propiedades de un árbol. Recordemos que es irreflexivo. Eso quiere decir que nunca están los pares ordenados de la forma A, A, que es asimétrico también, que no está el A, B ni el B, A y que no es transitivo. Ahora, estuvimos viendo un subárbol que al fin y al cabo es un árbol tomado del árbol original, solamente que le vamos a tomar una raíz dependiendo del árbol en el cual estemos partiendo para formar ese subárbol. Y dejamos visto un ejemplo de árboles etiquetados. Ok, para etiquetar los árboles, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar de la expresión que me están dando cuál de ellas corresponde a la raíz del árbol. Recuerden que la raíz del árbol viene siendo la etiqueta central o la operación central. En este caso, la suma. Entonces, vamos a retomar ese ejemplo y hacemos el de abajo. Dice, considera la siguiente expresión algebraica con cada operación entre signos de agrupamiento. Me están dando la expresión 3 menos 2 por x más, abro paréntesis, sería x menos 2 menos 3 más x. Cierro y cierro. Ok, en este caso, chicos, vean, cuando a mí me dan una expresión algebraica como la que me están dando en este ejemplo, de una expresión algebraica podemos crear un árbol, ¿verdad? Y etiquetar. Ok, resulta que a la hora de etiquetar los árboles, lo que hacemos es venir a identificar cuál es la operación central para que esa sea la raíz del árbol. Y una vez que tenemos la operación central, identificamos cuál es la operación en términos del árbol izquierdo y derecho. Aquí hay un error, aquí es cerrar aquí y quitar ese paréntesis para que se vean como dos básicas operaciones. Entonces, veámoslo de esta manera. Si vemos la operación central es la suma, que es lo que le da origen al árbol, es decir, es la raíz del árbol. De esta etiqueta de suma se desprenden dos operaciones más. La izquierda, que tiene operación central en la resta, y la derecha, que también corresponde a una resta. Con esto estamos creando la raíz del árbol, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Ahora, a partir del subárbol izquierdo tiene esta raíz. ¿Por qué? Porque se subdivide en otro subárbol. El izquierdo, que se etiqueta con 3, y el derecho, que tiene etiqueta central en la multiplicación. Pero resulta que esta multiplicación tiene dos, ¿verdad? Dos árboles más, dos subárboles, que sería en este caso el 2 para el subárbol izquierdo y x para el subárbol derecho. Con esto hemos confeccionado lo que es el subárbol izquierdo en términos de ¿qué? De ramas izquierdas o derechas, de esta manera. En cada una de ellas tienen que ir etiquetando con puntos y la flecha me va a ir indicando cuál es la relación que tenemos que seguir. Ahora, el subárbol derecho tiene dos subárboles, izquierdo y derecho. Para el izquierdo, la etiqueta central corresponde a una resta y esta resta se realiza entre x, que sería el subárbol izquierdo, y 2, que es el derecho. Ahora, de esta resta, que era la central en el subárbol derecho, se hace un árbol derecho, ¿verdad? También, cuya etiqueta central es la suma, y esta suma se realiza con el número 3 y x. Y recuerden que en cada uno de ellos se debe ir colocando los puntos. Por lo tanto, este es el árbol etiquetado que surge de esta expresión matemática. Recordemos, la operación central en la raíz, tenemos el subárbol izquierdo y derecho, ambos con raíces en resta,
esta resta se realiza entre 3 y el producto de 2 y de x. Si nos vamos a la parte derecha, la raíz central es la resta y tenemos dos subárboles. El izquierdo con raíz en la resta, ¿de quién? De x y de 2. Y el derecho con respecto a la suma de 3 y de x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el subárbol que vamos a generar va a estar en correspondencia al orden en el cual vamos a ir resolviendo las operaciones. Recuerden que lo primero que se hace es ir generando cada uno de los paréntesis y al final resolver la suma, que es la operación central. Okay. Ese fue el que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a recordar cuál sería el otro. Para el otro ejemplo nos piden crear el árbol, que sería el que está expresado por esta expresión. Chicos, un detalle, ¿cuál sería la raíz de ese árbol? Recuerda lo que ustedes pueden visualizar ahí. La división. profe. La división, brother. Y esa división se subdivide en dos árboles. ¿Cuál es la raíz del subárbol izquierdo? La multiplicación. La raíz de la división. El subárbol derecho tiene su raíz en el producto o la multiplicación. ¿Y la multiplicación de qué sería? ¿Sí? 3 y un menos. Perdón, si me equivoco. Repito, la raíz es la división. Y la división tiene un subárbol izquierdo en el producto. Y el producto sería entre 3 y la resta de 1 y de x. Con esto ya creamos el subárbol izquierdo. Ahora vamos a crear el subárbol derecho. La raíz del árbol derecho, ¿cuál sería, chicos, en este caso? La multiplicación. Multiplicación. Perfecto. Y sería la multiplicación de cuáles subárboles. Al izquierdo, ¿cuál sería la raíz? La raíz La suma. ¿Y la suma de quién? De 4. 4 y la resta. De 7. Y luego la suma de y más 2. ¿De la suma de quién? De y más 2. Con y2. Pero esa sería la parte del subárbol izquierdo. Ahora vamos al subárbol derecho del árbol derecho, que se puede ver de esta manera. La raíz central sería La suma. ¿Suma? ¿De quién? De 7. ¿Sí? Y la división. Y con eso ya tenemos el subárbol y el árbol etiquetado. Chicos, y un detalle, todo árbol tiene que llevar esos puntitos porque lo que me está indicando son los vértices. Esto es un tema bastante sencillo y ustedes pueden crear el subárbol o el árbol etiquetado. Sin embargo, en algunas ocasiones, de forma presencial, igual en la parte virtual, si se les pide crear un árbol, ustedes tienen que venir y crearlo de manera que esté etiquetado totalmente con los puntos correspondientes. Aunque no le pongan el punto, ya ahí se les baja, ¿verdad? Algunos puntos de desarrollo del ejercicio. Porque lo que se pretende es crear el árbol con su estructura. Raíz, árbol izquierdo, árbol derecho, y en cada árbol vamos a ir identificando cuáles son las, en este caso, las raíces de cada subárbol, a partir de quién, de puntos. Ahora, importante. Ajá. Entonces, digamos, las rayitas tienen que llevar flechas, ¿verdad? Sí, porque recuerden que el árbol se traza de arriba. Ok. Es que creo que el anterior se lo he hecho como con rayitas y puntos, ¿verdad? Sin flechas. De igual manera está bien así. No, tiene que ser con flechitas, porque eso me va a ir indicando la posición del árbol. Y algo importante, recuerden que la flechita lo que me está diciendo es que hay una sola dirección en la relación, no podemos devolvernos. Sería un error mío si lo hice de esa manera, porque a la hora de hacerlo, bueno, tengo la idea clara que es con flechitas, ¿verdad? Pero solo que no las incorporé. Porque el árbol lo que va a ir indicando es que hay una relación unidireccional, donde vamos a ir leyendo la relación de la división con el producto y del producto con 3, pero nunca hay relación de 3 con el producto. ¿Por qué? Porque es asimétrico. ¿Verdad? Entonces las flechitas sí tienen esa importancia. Si ya nosotros cambiamos las flechitas por rayas, a eso se le llaman aristas. Y las aristas sí me estarían diciendo, a partir de en ese momento, que hay relación de producto con 3 y de 3 con el producto.
entonces eso es necesario, pues, la rayita. Es necesario porque me va a ir indicando la relación. ¿Y es así o también puedes, o sea, importa el diseño, por así decirlo? Porque creo que hay en algunas, no sé si en este tema será así, pero hay algunas en donde se pide que sea, por ejemplo, guión abierto o cerrado. No, por ¿Se el lo explico? trabajamos. Profe, profe. Es que estoy viendo que algunos tienen puntos y otros no. ¿Eso a qué se debe? O no lo entendí bien. No, todos tienen puntos. El punto es el vértice. Que, por ejemplo, acá, todos estos deben de tener puntos, que es lo que les decía. Es hacia dónde llega la relación, que viene de resta al 1, de la resta a la x. Y que va a ir indicando es como cada miembro que conforma el árbol. Después de cada flechita va un punto. Entonces, ok, Ahí, perfecto. con mucho gusto. Y ya cuando nosotros quitamos las flechitas, chicos, ya se llama un árbol no dirigido. En este caso, esto es un árbol dirigido porque nos muestra hacia dónde va la relación. Ven que la misma palabra lo dice. Y además de ser un árbol dirigido, es un árbol que tiene dos subárboles. Eso le llamamos un árbol posicional binario, ¿verdad? Porque es aquel que sale de una raíz y establece relaciones dos árboles. Ahora, es algo importante. Recordemos que podemos identificar la raíz del árbol, que es lo que llamamos como el padre. La siguiente secuencia serían los hijos y la tercera descendencia los hermanos. Y a partir de ahí son hermanos. Pero si ya no hay más hermanos de un vértice para abajo, a estos también se le llaman hojas del árbol. Era lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Ok, chicos, bien. Ahora vamos a ver la representación de los árboles binarios en computadora. Como les decía a ustedes, la etiqueta me va a resultar o me va a generar un árbol. Y este tipo de árbol en particular es lo que llamamos un árbol posicional binario. ¿Por qué? Porque vamos a ir teniendo salidas 2 a 2. En este caso se puede ver como un subárbol izquierdo y derecho. Ya serían los ternarios, cuaternarios y demás. Solamente para efectos del curso se van a evaluar los árboles posicionales. Okay. Para poder crear estos árboles en vista de una representación en computadoras, se tienen que crear dos condiciones básicas. Se puede ver como una lista doblemente enlazada y además una lista de arreglos de manera que sea left, data y right. Eso lo que me está diciendo es que vamos a tener una respuesta de salida izquierda, la raíz de esa etiqueta, ¿verdad? Y una salida al lado derecho. Ya les voy a hacer eso para que vean cómo sería, solamente que sí lleva mucho detalle, entonces ya. Ok, el ejercicio consiste en que nos dan una expresión. Esta expresión se puede demostrar por medio de un árbol, es decir, la representación gráfica de la expresión es un árbol etiquetado. Ok, lo primero que hacemos es generar ese árbol. Vemos que, en este caso, la raíz del árbol es la suma. Y la suma es entre la resta de 3 y el producto de 2 y de x. Eso para el subárbol izquierdo. Si creamos el subárbol derecho, tiene raíz en la resta y sería la resta de ¿qué? De la resta de x y de 2. Y al subárbol derecho lo etiquetamos en la suma de 3 y de x. Recordemos que la condición básica es que se establezca como un árbol, en este caso un árbol posicional binario, pero que sea dirigido. Lleva puntitos y flechas. Ahora, una vez que ya tenemos el árbol, ¿verdad? Etiquetado, la representación gráfica, tenemos que hacer una lista doblemente enlazada. Y para poder crearla, vamos a crearla a partir de celdas, chicos. Y las celdas que vamos a utilizar nos van a dar como otra representación gráfica de cómo podemos hacer este árbol en términos de programación. Ok, lo primero que hacemos es crear una celda para el inicio. Y esta celda tiene dos respuestas. Una respuesta para el subárbol izquierdo y una para el subárbol derecho. Pero como es la celda de salida o de inicio, el subárbol derecho, ¿verdad? Es decir, la respuesta derecha se anula porque la única respuesta que vamos a generar para el inicio es la etiqueta de la raíz. Y esta etiqueta de la raíz se va a crear en la lista doblemente enlazada, pero al lado izquierdo. Okay.
Una vez que ya trazamos la celda izquierda que corresponde a la raíz, etiquetamos la raíz en el centro. Resulta que esta raíz tiene dos subárboles, uno izquierdo y uno derecho. Los subárboles izquierdos se trazan hacia abajo y los derechos hacia al lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? La raíz tiene subárbol izquierdo en la resta. Y tiene un subárbol derecho, ¿en dónde? En la resta también. Por cada uno de los subárboles que estamos visitando de las raíces vamos a ir creando una celda. Ahora, me voy a la parte izquierda y voy a generar primero este subárbol izquierdo. Decimos, bueno, como en este caso, estoy en el subárbol izquierdo, voy a indicar primero la parte o la salida izquierda que corresponde a la celda 3. Y vean una cosa, 3 ya no tiene más relación con nadie. Entonces, como ya no hay más relación, cancelamos salidas, izquierda y derecha de esa celda. Pero entonces nos vamos ahora al subárbol derecho de esta parte. El derecho se etiqueta por medio de el producto. Y este producto tiene dos salidas. Una izquierda que se traza hacia abajo, recordemos que la celda izquierda siempre es hacia abajo, con etiqueta 2. Y la derecha, que sería con etiqueta X. Ok, si nos devolvemos a este lado, vemos que en la parte izquierda, la celda 2 ya no tiene salida ni al lado izquierdo ni al derecho, entonces cancelamos salida. Y nos devolvemos aquí, decimos, el subárbol derecho tiene salida izquierda en 2, derecha en X, y en X anula salida en izquierda y salida derecha. Ok, con esto, esta estructura lo que me está mostrando es el subárbol izquierdo. Ahora, si nos regresamos, tenemos la raíz que tiene un subárbol derecho. El derecho tiene salida izquierda en la resta y derecha en la suma. Entonces, para denotar la salida izquierda, y si está un poquillo complejo, lo voy a estirar un poquito nada más. La salida izquierda de este subárbol tiene origen en la raíz, en la resta, perdón, y en la derecha corresponde a ¿quién? A la suma. Pero ahora venimos y nos devolvemos aquí. Como estoy en la parte izquierda donde manda la resta, esta resta se desarrolla con respecto a la variable X. Entonces creamos una variable para X, donde ya no tiene más relación, por lo tanto anula las salidas izquierda y derecha. Y luego nos devolvemos al subárbol derecho de esta celda, que sería el que se etiqueta por medio del valor 2. Este 2 ya no tiene más salida, entonces anula izquierda, anula derecha. Como ya creamos el subárbol izquierdo del derecho, ahora nos vamos al subárbol derecho. La raíz es la suma, pero sería la raíz de bueno, en este caso, la suma de ¿quién? De 3 y de X. 3 sería el correspondiente subárbol izquierdo, ¿verdad? Donde ya no tiene más relación, anula salidas. Y este, que es el subárbol derecho, sería con respecto a ¿quién? A X. Anula izquierdo, anula derecho, y ya esa sería la lista doblemente enlazada. Repito, ¿qué me va a demostrar esto? Es como crear un árbol, solamente que aquí lo estamos haciendo en físico. Cuando ustedes ya lo ocupen programar, es mediante esta lista doblemente enlazada. Muy complejo. Ok. Tenemos raíz, suma. Para poder crear una lista doblemente enlazada, uno primero sale con la celda, bueno, crea la celda de inicio, la cual siempre tiene salida izquierda en la raíz del árbol. La derecha se anula. Y en la raíz del árbol etiquetamos con suma. Esta suma me va a llevar a crear dos subárboles. El izquierdo siempre se traza hacia abajo, el derecho hacia la derecha. Entonces, hacia abajo creamos el subárbol izquierdo que está etiquetado con la resta. Y en este caso, el derecho también está etiquetado con la resta. Entonces vean que estoy creando el subárbol izquierdo, el subárbol derecho a partir de dos celdas con resta y resta porque son iguales en este caso. Puede que sean diferentes.
Una vez que voy a crear el subárbol izquierdo, me vengo al izquierdo y podemos generar el izquierdo y el derecho. El izquierdo con etiqueta 3, que se traza hacia abajo. El derecho con etiqueta producto, que tiene 2 subárboles. El izquierdo en 2, el derecho en X. Como ya 2 y X no tienen más relación, anula salidas en izquierdo y derecho, como en este caso. Ahora, este subárbol ya está listo. Nos devolvemos a la raíz y vamos a crear el subárbol derecho. El derecho tiene raíz en la resta y tiene un subárbol izquierdo que lo bajé. ¿En dónde? En la resta, y subárbol derecho en la suma. Me voy al subárbol izquierdo y vemos que en esta resta se efectúa con respecto a la variable x y al número 2. Por lo tanto, creamos subárbol izquierdo y derecho de este subárbol. Cuando ya no hay más relación, anulamos salidas en izquierdo y derecho. Ok, ya creamos el subárbol izquierdo del derecho. Ahora nos vamos a crear el subárbol derecho de acá. El derecho tiene etiqueta en suma y la suma la podemos ver entre la celda izquierda, que es, en este caso, el 3, y la derecha, que corresponde a X. Y ya como 3 y X no tienen más relación, entonces lo que hacemos es anular salidas izquierda y derecha. La solución del ejercicio es esta. A ustedes se les está pidiendo construir una lista doblemente enlazada, ya la hicimos. Y ahora dice que hay que proporcionar los arreglos left, data y right, que describe a la lista doblemente enlazada. Entonces, ven, para poder hacer estos arreglos, primero necesitamos saber el orden en el cual se fue construyendo la lista doblemente enlazada. Recordemos que lo primero que se va a construir es la etiqueta de salida. Entonces le colocamos un 1. De la etiqueta de salida siempre vamos a construir primero el subárbol izquierdo. Entonces, va primero el izquierdo, que va a la etiqueta en la raíz del árbol. Del izquierdo pasamos al izquierdo y el izquierdo manda a izquierdo hasta poder llegar a construir el derecho y el derecho al izquierdo. Y una vez que acaba el izquierdo, vamos al derecho. Ese va a ser el orden siempre de trazarlo, chicos, es como ir construyendo la suma de la resta de 3 y luego el producto de 2 y de X. ¿Lo ven? Que así es como lo vamos a ir etiquetando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como está acá. ¿Verdad? Y déjenme para ver. Bueno, 6. Sería 1. Perdón, este es el 1, el inicio. Entonces sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, porque el inicio no está aquí, ¿verdad? Sino que salimos a partir de la raíz. Ahora, cuando ya acabemos de crear el subárbol izquierdo, lo siguiente que se enumera es el subárbol derecho. Entonces decimos, la etiqueta del derecho es la resta, pero el derecho, ¿qué es lo primero que se traza? El izquierdo. 8, 9, y este izquierdo se busca el izquierdo y luego el derecho. 10, 11. Ya cuando terminamos de construir este subárbol izquierdo, nos regresamos y vamos a buscar la etiqueta del derecho, que sería este. 12. De esta etiqueta buscamos primero el subárbol izquierdo y de último el subárbol derecho. Entonces, ya cuando esté totalmente etiquetado con números, ya podemos crear esa lista. Ahora, ¿para qué me va a servir esos arreglos left, data y right? Lo que me va a servir es para ubicar etiquetas y cuál es el árbol izquierdo y derecho que está ubicado en esa etiqueta. Entonces, vean, voy a hacer todo lo posible por hacerlo en este espacio, ¿verdad? Porque se necesita un espacio para 14 etiquetas, porque son 14 al final. Lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Aprovechando el diagrama, pero ahí si lo ven un poquito estrecho es por eso. Voy a hacerlo aquí un momento. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí el índice que ocupamos. Una vez que tenemos el índice, ocupamos los arreglos left, data y right. El índice me va a ir diciendo el número con el cual colocamos, bueno, el número que colocamos más bien en cada una de las celdas. Recuerden que los números van del 1 al 14. Así. Una vez que ya colocamos el índice, tenemos que ir colocando la etiqueta que va en cada una de estas celdas. En la etiqueta, en este caso en la celda 1,
va la etiqueta de salida. La vamos a colocar como una X, chicos. Lo que me va a decir es que estamos tomando la celda de salida. En la celda 2 va la raíz que va o lleva una suma. En A3, la resta. En A4, el 3. ¿Verdad? En A5 iría el producto. En A6, el 2. En A7, X. En A8 va la resta. En A9 iría la resta. En A10, el 2. Perdón, en A10, perdón, el X. En A11, el 2. Etiqueta de la celda 12 es la suma. En la celda 13 va el 3. Y en la 14 la X. Traté de hacerlo de manera que quede así, ¿verdad? Un poco recta. Como si fuera un cuadro. Ok, una vez que ya tenemos el índice y la etiqueta respectiva de cada celda, lo que hacemos es ir buscando cuál es el árbol que se etiqueta a la izquierda y a la derecha de cada una de las celdas. Entonces, lo vamos a hacer en el siguiente orden. Iba a colocar con rojo, pero... Bueno. Lo que hacemos es esto, chicos. Vamos a ir a la celda X y buscamos cuáles son las celdas que se ubican a la izquierda y a la derecha de cada uno de ellos, y lo que vamos a colocar es el número que los identifica. Por ejemplo, en la salida, el árbol izquierdo o la salida izquierda corresponde a la suma. Eso quiere decir que está en la posición 2. Vamos a colocar aquí el número 2. Pero resulta que el árbol, en este caso una raíz, al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, no tiene respuesta de salida. Entonces quiere decir que se etiqueta con un 0. Cuando colocamos un 0, lo que quiere decir es que no tiene subárbol derecho. Ok, vamos con etiqueta suma. Esta etiqueta suma tiene un subárbol izquierdo en la resta, que está con 3. Y a la derecha, con la resta, que le corresponde al número 8. El número 3 sería la resta. A la izquierda estaría la posición 4. Y a la derecha estaríamos con el 5. En la etiqueta 3 ya no tiene nada, ni respuesta de salida, ni izquierda ni derecha, por lo tanto va a ir un 0 y 0 en cada una de ellas. ¿Qué es lo que les permite esto, chicos? Lo que les permite es tener una ubicación aproximada de cuáles son los árboles en respecto a la numeración de las celdas. Por ejemplo, en la etiqueta suma, que se ubica en el índice 2, podemos encontrar el subárbol izquierdo en la posición 3 y el subárbol derecho en la posición 8. Y así con cada uno de ellos. Iríamos con la celda 5, que corresponde al producto. La izquierda está en el 6, la derecha estaría en el 7. Iríamos con el número 6, que estaría aquí. El 2 tiene respuesta de salida 0, izquierda y 0 derecha. X también, 0 y 0, que sería la posición 7. En la posición 8 encontramos el izquierdo en la posición 9 y el derecho en la posición 12. Este, que es la 9, que es el de resta, tiene el subárbol izquierdo en la etiqueta 10 y el derecho en la etiqueta 11. Este, que es producto, tiene salida 0, es X y 0. Que sería izquierda 0, derecha 0. El 2 también tiene 0 y 0. La suma que me voy a devolver, que sería esta de acá, que sería el subárbol derecho, tiene respuesta de salida celda izquierda en 13 y la derecha en ¿dónde? En 14. Y el 13, que corresponde al 3, tiene salida 0 y 0 en izquierdo y derecho al mismo tiempo que el X. Y esos serían entonces los arreglos rectangulares, los arreglos left, data y right de las etiquetas de esta lista doblemente enlazada. Ok, ya cuando vimos que esos árboles se pueden crear o pueden crear la parte de la lista doblemente enlazada y los arreglos de left, data y right, también podemos crear lo que es la búsqueda en árboles.
Esta búsqueda en árboles se rige a partir de ciertos algoritmos. Entonces, para visitar un árbol, nosotros tenemos 3 algoritmos diferentes, lo que es el algoritmo de preorden, entreorden y postorden. Ahora, dependiendo del que vamos a seguir, así es como se siguen los siguientes pasos. Por ejemplo, si estamos en el de preorden, lo primero que se visita es la raíz del árbol, después el subárbol izquierdo y termina con el subárbol derecho. Si estamos en una búsqueda de preorden, se hace entonces de forma que primero se visita la raíz, vamos a ver aquí, perdón, el entreorden, primero se va a visitar el subárbol izquierdo, luego la raíz y de último el subárbol derecho. Y por último está el método de búsqueda que sería el postorden. Es el que deja al final la raíz, al fin y al cabo. Entonces va a visitar primero el subárbol izquierdo, el derecho y por último la raíz. Ok, vamos a hacer el ejercicio de aplicar los 3 métodos de búsqueda a una misma expresión. Y para poder hacerlo, chicos, tienen que primero crear el árbol etiquetado. ¿Verdad? Recuerden que estamos con árboles etiquetados y son árboles binarios. Por ejemplo, ahí tenemos la expresión A menos B, producto, C más D, división Y. Ok. Resulta que de esta expresión, chicos, ustedes tienen que generar el árbol. Y una vez que generamos el árbol, vamos a aplicar alguno de los 3 métodos de búsqueda. Entonces, lo primero que hacemos es venir y encontrar la raíz del árbol. En este caso, el producto. Sería el producto de la resta de ¿quién? De A y de B. Una vez que ya tengo el subárbol izquierdo, vamos a crear el subárbol derecho, cuya raíz es la suma de C y de la división de D y de E. Esto que tenemos aquí ya es el árbol etiquetado, ¿verdad? Ahora, una vez que tenemos el árbol etiquetado, tenemos que volverlo a crear para crear el método de búsqueda. Entonces vamos a crear o vamos a implementar el método de preorden. Primero, para que vean cómo sería el método de búsqueda. Ok, para implementar el método vamos a crear de nuevo el árbol. Entonces sería producto de la resta de A y B. Y de la suma de C y de D con E. Perdón, de la división del D y D. Colocamos los puntitos, ¿verdad? Como les había dicho anteriormente, y aplicamos el método de búsqueda. Recordemos que si estamos en preorden, dice lo siguiente. Para poder aplicar el método, tienen que primero visitar la raíz, luego el subárbol izquierdo y de último la visita al árbol derecho. En este orden es que se debe ejecutar. Entonces venimos al árbol y hacemos lo siguiente. Chicos, tenemos que ir encerrando los rectángulos e ir enumerando. Al final me va a generar una etiqueta. Esa va a ser la etiqueta de búsqueda. O que tenemos la etiqueta del resultado de búsqueda. Va a ser un poquito más bonito eso. Ok. Es que creo que es la tarea esa. Está en la tarea. Parece. Ok. Bueno, vamos a ver por si no se los cambio. Pues bien. Como les decía, tenemos el árbol etiquetado para establecer el método de preorden. Volvemos a copiar el árbol y empezamos a gestionar la visita tomando como prioridad la raíz, después el árbol izquierdo y de último el árbol derecho. ¿Verdad? Ahora, una vez que ya lo tenemos acá, empezamos a hacer la visita y vamos a ir estableciendo rectángulos. Lo primero que vamos a visitar es la raíz del árbol general. Por lo tanto, lo encerramos en un rectángulo, un cuadrado, lo que sea, y le colocamos la etiqueta de 1. Eso me está indicando que lo primero que se va a visitar es la raíz del árbol. Una vez que visitemos la raíz del árbol, vamos a visitar ahora el subárbol izquierdo, que sería este. Pero del subárbol izquierdo, lo primero que se visita es la raíz del subárbol izquierdo, es decir, la resta. Y una vez que acabe la visita de la raíz del árbol izquierdo, me voy a buscar el árbol izquierdo, la etiqueta 3, y de último el subárbol derecho con el número 4. Ahora sí, una vez que ya terminamos la búsqueda en el subárbol izquierdo, vamos al subárbol derecho. Y realizamos la búsqueda en la raíz del subárbol derecho para etiquetarlo con el número 5.
Pero resulta que después de visitar el árbol, ¿verdad? La raíz del árbol, me voy en este caso al subárbol izquierdo, del derecho, si se puede ver de esta manera, y lo etiquetamos con el número 6. Acabo la visita del subárbol izquierdo y ahora me voy a visitar el subárbol derecho, y lo primero que hago es visitar la raíz de ese subárbol, etiquetándolo con el número 7. Y cuando acabe la visita de la raíz del subárbol derecho, me voy a visitar el subárbol izquierdo y de último el subárbol derecho. Ok. Ahora bien, una vez que ya terminamos de aplicar el método de preorden para visitar el árbol, esto nos tiene que arrojar una etiqueta. Esta etiqueta también es conocida como la expresión polaca del método de búsqueda. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la etiqueta resultante? Vamos a ir colocando las etiquetas de los vértices en el orden en que lo fuimos visitando. En el número 1 se encuentra el producto. Entonces vamos a colocar de primero el producto. En el 2 se encuentra la etiqueta del subárbol izquierdo. En el 3 el A. En el 4 el B. Pasaríamos al 5 para la etiqueta suma. En el 6 C. En el 7 la división. Y de último la posición 8 y 9 para que dé, en este caso, los valores de D y de E. Esto que obtuvimos acá fue la etiqueta resultante tras aplicar el método de preorden. Una vez que ya nosotros obtenemos esta etiqueta, ¿verdad? Que es la etiqueta de búsqueda, nosotros podemos asignarle valores a las variables y calcular el resultado de esta expresión. A esto voy a ponerles ahí para que vean cómo es la indicación que se les va a colocar. Dice entonces, construya el grafo del árbol binario posicional etiquetado. Es decir, cuando les dan esta indicación, lo que les están pidiendo es construir el árbol etiquetado. Una vez que construyen el árbol, tienen que aplicar el método o el procedimiento de búsqueda de preorden. Suponiendo que la visita se da, cuando se da un vértice, imprime la etiqueta del vértice. A esta etiqueta lo que le llamamos la expresión prefija o polaca, que es lo que les estaba diciendo acá. Ahora, una vez que ya nosotros nos da esa etiqueta, como en este caso, vean que quedó exactamente igual. Producto de la resta de A y B más C dividido entre D y E. Vamos a suponer que A tiene el valor de ¿quién? Voy a colocarlo aquí. Producto sería el producto de la resta de A y B más C dividido entre D y E. Le vamos a dar a A el valor de 6, a B el valor de 4, C el valor de 5, a D 2 y C igual 2. Lo que se quiere es tomar la etiqueta, darle estos valores a cada una de las variables y evaluar en la forma polaca. Eso quiere decir que de esta forma que nosotros obtuvimos de la etiqueta, le vamos a asignar esos valores a cada letra y vamos a calcular el resultado final. Entonces vamos a hacerlo en ese orden. Sería el producto de la resta de A, que es 6, y B, que es 4. Más C, que es 5, dividido entre D, que es 2, y E, que es 2. Ok, resulta que nosotros tenemos que venir a evaluar para ver cuál es el resultado final de esta operación. Y lo que hacemos es ir tomando cada uno de estos resultados e ir aplicando la operación. Chicos, recordemos que como es el método de preorden, primero va la raíz y después los valores de los subárboles. Eso quiere decir que podemos ir resolviéndolo en este orden. Podemos resolver esta operación. Lo que me está diciendo es que tenemos que restar a 6 con 4 y eso me va a dar 2. Le sumamos 5 y lo dividimos entre 2. En este caso 2 y 2. Ahora, me voy a buscar una etiqueta que esté seguida de 2 valores porque es el método de preorden. Va primero la etiqueta, después 2 valores resultantes, como en este caso. Dejamos el producto, el 2 y el 5 y aplicamos la división de 2 entre 2. Y eso nos va a quedar 1. Ahora busco 2 números consecutivos y que delante de ellos estén una etiqueta cualquiera. En este caso, dejo pendiente el producto y hago la suma de ¿quién? De 5 y de 1, que eso es 6. Y al final, tengo que resolver la multiplicación de 2 y de 6, que eso nos va a dar 12. Eso quiere decir que a la hora de evaluar la expresión polaca con estos valores, el resultado final sería 12.
Bueno, chicos, vean, vamos a aplicar ahora el método de, ya no de preorden, sino entreorden. ¿Verdad? Okay. Si es el método de entreorden, el algoritmo dice que primero se debe visitar el árbol izquierdo, luego la raíz y de último el subárbol derecho. Tendría que ir en ese orden. Izquierdo, raíz y derecho. Ok. Igual que en los anteriores, lo primero que tenemos que hacer entonces es seguir el algoritmo. Primero visitamos el izquierdo. Decimos, ok, la prioridad aquí sería el subárbol izquierdo, entonces lo vamos a etiquetar con un 1. Pero del subárbol izquierdo, ¿qué es lo primero que se va a buscar? No es el izquierdo, perdón, del subárbol izquierdo se busca es el subárbol izquierdo, no la raíz. Entonces haríamos lo siguiente, chicos. Voy a borrar aquí. Repito, como es entre orden, la prioridad es buscar el subárbol izquierdo primero. Pero del izquierdo me voy al izquierdo, porque si nos ubicamos aquí estaríamos visitando primero la raíz de este subárbol y no. Primero se debe guiar la búsqueda por el subárbol izquierdo. Una vez que acabamos en el izquierdo, vamos a visitar la raíz del árbol izquierdo, que en este caso lo vamos a etiquetar como 2. Y una vez que acabe la búsqueda de la raíz, acabamos con la búsqueda en el subárbol derecho. Ok, ya hicimos la búsqueda en todo el subárbol derecho. Ahora me toca ir a visitar la raíz del árbol general, que sería este, el cual voy a etiquetar con el número 4. Ahora, una vez que finalice la raíz, voy a hacer la búsqueda en el subárbol derecho. Pero resulta que no me sirve hacer primero la búsqueda en el subárbol derecho. ¿Qué es lo primero que se hace? Si yo me ubico aquí, estaría visitando la raíz del subárbol derecho, ¿no? Se tiene que visitar del derecho y el subárbol izquierdo. Entonces, el número 5 corresponde a este subárbol izquierdo. Cuando acabe el izquierdo, ahora sí, visito la raíz para el número 6, me voy al subárbol derecho, pero no visito la raíz primero. ¿Qué visitamos primero? El subárbol izquierdo con el número 7, iría luego el subárbol derecho, que sería el 8, y acabamos con el subárbol derecho con el número 9. Ahora sí, si seguimos ese orden, podemos encontrar la etiqueta, que se llama la etiqueta entrefija. La que vimos anteriormente se llama prefija o polaca, esta se llama entrefija. Ok, ¿qué es lo primero que va a arrojar entonces? Sería aquí la etiqueta A menos B. Sería A menos B. Luego iríamos producto de 5 con la suma de ¿quién? De 7, división, perdón, no es el 5, iría el C, perdón, estoy colocando el número, sería aquí. El izquierdo que sería A menos B, como ya lo tenemos aquí. Sería 1, 2, 3. Iría el número 4, que es la etiqueta producto. Del 4 brincamos al 5 para la etiqueta C. Del 5 al 6 para la etiqueta suma. Del 6 al 7, que sería D. El 8 división y el 9 fin. Por lo tanto, esa sería la etiqueta resultante tras aplicar el método de entreorden. Observen bien que ahora la raíz de cada uno de ellos va a quedar en medio de los dos valores, porque aplicamos el otro método de búsqueda. Pero si ya nosotros aplicamos el último método, que sería el método de, en este caso, post-sorting, recordemos que lo primero que se hace es visitar, en este caso, el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho, y de último se visita la raíz. Es decir, más que todo se establece en términos de cuándo visitamos la raíz. Post-orden deja de último la raíz. Entonces, vamos a crear de nuevo el árbol. Sería producto de la resta de A y de B. Y luego aquí sería la suma de C y de la división de D y de E. Igual, recordemos que va con flechitas y puntos. ¿Cómo vamos a aplicar el método de post-sorting? Lo último que se visita es la raíz. Entonces, si lo hacemos en ese orden, vamos a ir primero al subárbol izquierdo. Pero del izquierdo no busco la raíz, sino que me voy al izquierdo. Por lo tanto, esta es la primera
el primer número que vamos a colocar, la primera etiqueta. Ahora, del izquierdo vamos a visitar el derecho, que en este caso corresponde al B. Si se puede ver es el derecho del izquierdo. Y ya cuando finalizamos la búsqueda izquierdo-derecho, nos vamos a la raíz del subárbol izquierdo. Ok, vean que del subárbol izquierdo ahora toca visitar el subárbol derecho. Pero del derecho no voy a visitar la raíz, sino que voy a visitar primero el subárbol izquierdo de este derecho. Y le voy a etiquetar el número 4. Del izquierdo me devuelvo y no visito la raíz, sino que visito el derecho. Pero del derecho no visito la raíz, sino que va primero el izquierdo. Del izquierdo paso al derecho. Y del derecho visitamos la raíz de este derecho, ¿verdad? Que es el número 7. Luego iría el subárbol, la raíz del subárbol derecho, que sería con el número 8. Y por último, se visita la raíz del árbol general para colocarle el número 9. Y ya cuando acabamos el método de búsqueda podemos encontrar la etiqueta, que en este caso se llama la etiqueta postfija. Y vamos a irla colocando en el orden en que hicimos la búsqueda. Iría primero A, B, resta, ¿verdad? Sería en este orden, 1, 2, 3. De la resta pasa a C, de C a D, E, la división de la suma y del producto. Y esa sería entonces la etiqueta resultante. De igual forma, vean que primero van los valores y al final van, en este caso, las raíces de cada uno de los árboles que estaríamos implementando. Vean que aquí la etiqueta estaría al final, la etiqueta del árbol general estaría al final. Aquí va a quedar en medio, porque recuerden que tiene que quedar en este orden. No sé si lo pueden visualizar. Esto es exactamente igual porque lo hicimos así. La raíz va en medio, el subárbol izquierdo va como A menos B, el derecho va como la suma de C y de D y E. Pero si ya le aplicamos este método, la raíz tiene que quedar totalmente opuesta, ¿verdad? Es decir, aquí iría la resta de A y B, la suma de C con la división de D y E. No sé si lo ven, pero se lee de atrás para adelante.